En el día de hoy vamos a intentar entender de una forma intuitiva el teorema fundamental del cálculo y a su vez demostrarlo. El teorema fundamental del cálculo en su parte número 1 establece que si f es continua en el intervalo cerrado a, b y x pertenece a ese intervalo, si definimos una función f mayúscula de x como la integral desde a hasta x de f de t de t, entonces la derivada de f mayúscula es igual a f. Para empezar con la demostración, vamos a suponer que f es continuo en el intervalo cerrado a, b y que x pertenece a ese intervalo. Si definimos a f mayúscula como la integral desde a hasta x de f de t de t, para empezar a intuir qué significa esta expresión, tomando en cuenta estas dos gráficas, podemos ver que el área bajo la función f de t es la función f mayúscula de x, y conforme esta va aumentando, podemos ver que también el área aumenta y que podemos empezar a observar relaciones entre cómo aumenta el área y cómo aumenta esta función. Si ahora hacemos f de x más h menos f de x, para saber qué significa esta expresión, en vez de poner x pondríamos x más h y f de x ya tendríamos que es. Entonces, al hacer esta resta podemos primero dividir esta integral en dos, en una que va desde x hasta x más h y en otra que va desde a hasta x, ya que su suma es exactamente lo mismo. Es una de las propiedades de las integrales definidas. Ahora, podemos ver que estos dos términos se cancelan y llegamos a esta expresión. Después podemos dividir todo entre h, tomando en cuenta que h es mayor que 0 y llegar a esta igualdad. Ahora, partiendo de la misma gráfica, si ahora vemos solamente el intervalo entre x y x más h, podemos ver que siempre hay un valor mínimo y un valor máximo en ese intervalo, ya sea un máximo local o un máximo absoluto como en este caso. Si ahora establecemos que ese valor es m, el mínimo, y m sería el máximo, podemos ver que esta desigualdad se cumple para toda t que está en el intervalo x hasta x más h. Y hay una propiedad de las integrales que al integrar la desigualdad se mantiene. Y para empezar a entender un poco qué significa, o sea, por qué esta propiedad funciona, podríamos ver que si tenemos el valor de m, que sería pues todo este valor, y el valor de m mayúscula, f de t siempre está entre esos dos valores, es decir, siempre es mayor que m minúscula y menor que m mayúscula. O sea que tenemos esta desigualdad para todo el valor de t que esté entre 0 y pi. Si ahora observamos las áreas, podemos ver que esta área siempre es menor o a lo mucho igual que el área bajo f de t, que a su vez es menor que o igual que el área bajo m mayúscula. Si ahora regresamos a este problema, podemos integrar cada uno de estos extremos, que es la integral de dos constantes. Observamos que llegamos a esta nueva expresión y dividiendo todo entre h, la desigualdad no se alteraría ya que h la habíamos definido como mayor que 0. Ahora podemos sustituir este valor por el anterior que habíamos obtenido, el cual es este. Ahora, podemos ver que el valor de u es donde la función toma el mínimo en ese intervalo y el valor de v donde toma el mayor. Si tomamos f de u sería igual a m, ya que es este valor donde es el mínimo en el intervalo, y f de v sería el máximo en ese intervalo. Sustituyéndolo en una expresión y tomando un límite cuando h tiende a 0, llegamos a esta nueva desigualdad. Y para obtener estos límites que se encuentran en los extremos de la desigualdad, podemos observar que conforme h tiende a 0, es decir, esta recta se acerca a la recta de x igual a, t es igual a x, perdón, podemos ver que el valor máximo y el valor mínimo del intervalo empiezan a tender a ser el mismo, que es f de x. Por lo tanto, estos límites ambos son f de x, y por el teorema de comprensión podemos observar que este límite también va a ser igual a f de x, pero a su vez este límite es la derivada de f mayúscula. Por lo tanto, llegamos a que la derivada de f mayúscula de x es igual a f de x, que es lo que queríamos demostrar. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. Muchas gracias por ver el video.